Jorge Mazzutti, muchas gracias por recibirnos. El presidente de la Nación anunció medidas esta mañana para aliviar, según dijo él, el bolsillo de 17 millones de argentinos. Y venimos en busca de una opinión, de repercusiones, luego del mensaje del presidente Macri. Bueno, buenas tardes, Claudio, a vos y a la audiencia. Sí, digamos, las medidas anunciadas hoy yo creo que habría que separarlas en dos, porque por un lado está las medidas que son cortoplacistas, o tomémoslas también, puede ser electoralista, que son esta rebaja o que el Estado se va a hacer cargo, por ejemplo, de una parte de lo que paga la patronal por este impuesto al trabajo. El 11%. El 11%, también se va a hacer cargo de la parte impositiva que tiene el monotributo, bueno, se aumenta el escalón de ganancia, se lo eleva un 20%, o sea, todas esas medidas de alguna manera buscan compensar la devaluación, pero con el dólar de ayer. Igualmente los 2.000 pesos que se le paga a los trabajadores en relación de dependencia durante los próximos 2 meses y los 5.000 pesos que se le paga a los agentes del Estado, ¿no? Claro, o sea, esas serían medidas, yo creo, esta es una opinión personal, que son netamente electoralistas. Sí hay por allí, elevar de 6 años a 10 años lo que tiene que ver con las moratorias a las pymes y demás, que es un pedido que le ha hecho CAME al gobierno hace tiempo y que bueno, que ahora se dan, yo creo que también un poco tarde, pero me parece que la medida de fondo es qué hacer con el dólar, cómo parar el aumento del dólar, cómo parar la fuga de capitales. Evidentemente los mercados no reaccionaron como era de esperar porque el dólar volvió a aumentar. Claro, porque ahí digamos, estas medidas no impactan sobre eso. Yo digo, recordando una vez lo que decía Martín Redrado, expresidente del Banco Central, en un momento así quizás era conveniente llevar la tasa del ELIC al 120% y de esa manera frenar el dólar. O si no, poner un cepo por 60 días o 90 días a la parte, digamos, de la venta de dólares. Yo sé que por ahí podrá sonar como una medida extrema, yo no soy economista, pero digamos, tomando la realidad, hoy no sabemos a cuánto va a estar el dólar mañana. Y en una economía como la nuestra, que está prácticamente dolarizado, que el mercado, si miramos los insumos de la construcción, si miramos los insumos del agro, si miramos las cuestiones que tienen que ver con electrónica y demás, están todas en dólares. Entonces, ese aumento del dólar hace que repercuta. Y el mercado o el comercio, sobre todo el comercio minorista nuestro, el comercio chico, no sé hasta qué punto va a poder soportar esa devaluación. De hecho, ya seguramente algunos supermercados o los formadores de precios ya habrán aumentado. La primera medida, ¿cuál es? Suspender la venta. Y después irán a trasladar a precios, se habla de un 20%, eso era ayer, hoy no sé, de aumento en los precios. Bueno, después tener los combustibles que también están dolarizados. Bueno, ¿qué va a pasar con todo eso? Por eso digo, a mí me preocupa más a cuánto va a estar el dólar mañana, que estas medidas que sí pueden ayudar, pero si el dólar mañana está a 70, me parece que ya no ayudan para nada. Jorge, brevemente, ¿cómo impacta el anuncio de las pymes, ampliar a 10 años el plazo para que las pequeñas y medianas empresas puedan refinanciar sus deudas? Bueno, siempre un refinanciamiento a un plazo, digamos, importante, mayor, como quieras llamarlo, es bienvenido en las pymes. Obviamente que no todas las pymes están igual, pero sí te van teniendo muchos inconvenientes para pagar lo corriente y pagar la moratoria. Entonces, hay que ver si esa refinanciación no termina siendo un crédito con una tasa de interés también alta, porque no olvidemos que la última refinanciación que hubo no fue una moratoria, sino fue justamente eso, una refinanciación con una tasa de interés, donde vos tenías 6 años para pagar, ahora lo elevas a 10, bueno. ¿Están muy endeudadas las pequeñas y medianas empresas? Yo creo que
tan endeudadas no están, lo que sí están con una carga, una presión impositiva muy grande, y el que tiene deuda se le hace muy difícil seguir. Pero bueno, no nos olvidemos que también en toda esta cuestión hay hay un mercado negro muy grande, hay una serie de cosas que también hay que mirarlo y que por allí compensa un poco, pero también hay que tener en cuenta que la carga impositiva no solamente a nivel del impuesto que paga la empresa en sí, sino también lo que paga por aportes patronales, por todas estas cuestiones, tiene un impacto muy grande. Se habla de un 55% de presión tributaria, o sea, de por cada peso 55 centavos se irían en impuestos, pero por allí hay quienes afirman que tomando todo, tomando el impuesto que se paga en la luz, en el gas y demás, ese porcentaje se elevaría hasta un 70%, así que no es menor el dato. Claro. Jorge, ¿y cómo se baja el dólar, teniendo en cuenta que el gobierno ya aprobó aumentando la tasa del ELIC, se aumentó también la tasa de plazos fijos para los ahorristas comunes, como cualquiera de los ramineses que nos está escuchando? Nada de esto sirvió hasta el momento. Lo que pasa es que el argentino hace muchos años decidió ahorrar en una moneda fuerte, porque siempre, hablando mal y pronto, lo jodieron con el peso, ¿no? La devaluación del peso. Si vos hoy le consultás a la gente de Ramírez, el que tiene capacidad de ahorro, las tasas de interés le interesaban, estaban muy bien, pero seguramente estos días antes de las elecciones se pasó a dólares o compró dólares, el que ha tenido capacidad para ahorrar, por una cuestión de que esto era previsible que podía pasar. Es más, se había anunciado que podía pasar de acuerdo al resultado electoral. Ahora, desde el viernes hasta hoy, muchos sostienen que somos un 25% más pobres. Bueno, lo dijo el presidente, que somos un 25% más pobres. Seguramente en todo esto habrá visto ganadores, como siempre, y habrá perdedores y demás. Ahora, la realidad indica que me parece que el problema no es el resultado electoral, sino es por qué un país como el nuestro, con una serie de dificultades económicas y demás, no consensuó el hecho de poder dejar sin efecto las PASO. Más y me viendo lo que estaba pasando a nivel nacional con las elecciones desdobladas. Entonces, dejar sin efecto las PASO y que todas las elecciones se hagan al mismo tiempo, me parece que hubiese sido una medida para el mundo, digamos, de decirle al mundo, están queriendo hacer algo serio, y se pusieron de acuerdo, gobernadores y todo, para justamente dar un mensaje que se viera. Ahora, sobre todo porque no ha habido internas en ninguna categoría de presidente, ¿no? Y no porque no había necesidad de hacer internas, y para eso tenía las PASO. Ahora, digamos, yo no formo parte del gobierno, al contrario, no estoy en la política, simplemente represento una parte del comercio de nuestra ciudad, y de allí, bueno, en las entidades en las que represento al comercio. Pero digo, me parece que si hubiesen hecho una mirada política sobre la situación y hubiésemos generado consenso en ese momento, de dejar sin efecto las PASO en todo el país, hacer una única elección, hubiese sido un mensaje, me parece a mí, mucho mejor o más, digamos, más importante o más potente hacia el mundo, más si no estábamos en condiciones de aguantar una corrida como esta, digamos, porque hay un monstruo allí, un monstruito que ya viene desde el gobierno anterior y que se siguió haciendo con esto, que era la única posibilidad de que entraran divisas, era a través justamente de los tipos que venían, invertían en la bolsa, vendían los dólares, esos pesos lo ponían en el... La mayor oferta, el dólar baja. El dólar baja, porque claro. Hoy el Central y Hacienda vendieron 300 millones nuevamente, y a pesar de eso el dólar volvió a subir. Fíjate vos que nuestro Banco Central o nuestro país ha vendido 450 millones de dólares en 3 días. O sea, y con eso no ha podido contener el dólar. Entonces, ¿hasta qué punto tiene capacidad de reacción el gobierno? Entonces digo, dos medidas que me parecen a mí hubiese sido más importantes, es decir, bueno, llevo la tasa a 120% por 90 días, 60 días, hasta la tasa del ELIC, vamos. La del ELIC, claro, por 60 días,
o le pongo un cepo al dólar, digamos, como para cortar ahí la cuestión. Está bien, es una opinión de alguien que no es economista ni está en el gobierno. Está muy vinculado con el comercio, Jorge. Otra medida que usted calificó de electoralista es seguramente el congelamiento de los combustibles por 90 días, pero en el resto del mercado hay muchas dificultades. ¿Cómo hacen, y aquí vamos al mercado local, a lo que está sucediendo en la ciudad de Ramírez, con quien usted está muy vinculado, Jorge, cómo hacen los comerciantes locales para reponer sus productos cuando compraron con $1 a 40 a lo mejor y ahora van a tener que reponer con $1 a 63 como está hoy, o a 70 como dice usted que puede llegar a estar en los próximos días? Lo que pasa es que... ¿Cómo se hace para reponerla? Bueno, la única forma es con una estrategia comercial, a ver si, bueno, a ver, lo que ayer hablaba con un socio del centro comercial, un amigo comerciante, decía, bueno, yo estoy vendiendo, y esto ayer, tratando de vender de contado, lo que antes le hacía el 10% de descuento no lo hago, y de esa manera tratar de compensar, de que no perder, digamos, valor sobre eso. Ahora, ¿cuánto podés mantener de no trasladarlo a precio a eso? Es muy difícil, habrá algunos rubros que se pueden, pero otros son muy difíciles. Y también tengo que ver que en esos 60 días, que decimos, bueno, congelamos el precio de los combustibles por 60 días. Claro, pero una vez que ese plazo se venza, ponele que en el mejor de los casos se pueda llegar a congelar por 60 días más o lo que sea, pero en algún momento el aumento de esa tarifa va a llegar y yo no sé si la economía se va a adecuar en esos 60 días, va a mejorar, la venta va a mejorar, creo que no. Creo que la devaluación hasta ayer llevaba mínimo 6 meses, 8 meses hasta que podía acomodarse sin que pasara más nada. Pero bueno, esas son cuestiones que creo que son todos parte de una misma cuestión, que es la falta de política de Estado. ¿Qué sabe usted de lo que está ocurriendo en Ramírez con respecto a la entrega de harina a las panaderías? En otras ciudades hay corralones, por ejemplo, que ya no están vendiendo para el acopio porque hay mucha gente que piensa construir, compra ladrillos, chapas y demás, cemento, arena, todo lo que se necesita para la construcción, para copiar, para el futuro, para cuando tenga necesidad de construir. Bueno, esto se ha cortado también en algunas ciudades, los molinos no están entregando harina, las farmacias tienen serios problemas con las droguerías, que por supuesto tienen sus productos dolarizados también. ¿Qué se sabe de Ramírez en este sentido? Yo lo que sé, de lo que sé concreto de ayer, de una importante firma que fabrica jugos y demás en nuestra ciudad, había cancelado las ventas. Sobre el tema concreto de la harina de nuestro molino no sé, no tengo información, pero supongo que también estarán viendo cómo en otras oportunidades se vendía al precio que cerraba el dólar, o sea, de mañana no se hacían, mientras estaba el mercado de cambio, no se hacían operaciones y se vendía al precio que daba el dólar después, digamos. Yo no sé hoy si eso en esta volatilidad que hay se puede hacer o si no se han cancelado las ventas. Yo tengo un proveedor de materiales que no es de la ciudad y las ventas ahora están suspendidas. Bueno, eso muestra de alguna manera también una incertidumbre enorme. Porque bueno, como dijiste, anteayer el dólar 57.30, ayer cerró 58, como decía, quizás ahí va a quedar, pero hoy 62, 63, ya estamos hablando de un paso importante y no sabemos qué va a pasar mañana. Y qué acciones puede tomar el gobierno, bueno, te decía, para poder frenarlo, si bueno, llegó hasta acá. Ese es un tema que no es fácil, porque digo, yo hacer un presupuesto el lunes, daba un presupuesto a la mañana y ese mismo presupuesto hoy de costo está un 35% más caro. Entonces, ¿cómo haces para compensar? O no lo haces o pactás con el cliente y decís, bueno, mira, te lo hago y el día de que te lo entrego
te hago el ajuste que tenga que hacer por lo que ajustó el insumo, ¿no? Es un tema complicado, o sea, no es tan fácil de llevarlo adelante, máxime para las pymes, que tenemos todas las empresas en nuestra ciudad, la mayoría son pymes, y no es fácil poder que se te haga una debacle del stock, como ya pasó. Entonces, bueno, de alguna manera, o vendés a $1 de 65, que tampoco es algo lógico, porque también corres el riesgo de perder tus clientes, porque dices, ¿cómo? Bueno, todo... ahí en esta cuestión hay que tener mucha mano firme y, digamos, y estar muy claro en las ideas para saber qué hacer, ¿no? Jorge, muchas gracias. No, por favor, a ustedes.